Las mandíbulas del oficial de reclutamiento chasquearon en lo que había aprendido a reconocer como risa sirexiana. Sus ojos compuestos, cada uno del tamaño de mi puño, reflejaban la iluminación fluorescente del centro de procesamiento militar en patrones fractales que me revolvían el estómago. Una cadete repitió, su caja traductora luchando por captar toda la profundidad de su diversión. Entiende que la Iniciativa de Defensa Galáctica no acepta casos de caridad, ¿verdad? Esto no es un programa de integración para sentirse bien. Mantuve mi expresión neutral, las manos entrelazadas a la espalda en la posición de descanso militar estándar. Mi nombre es Lena Valdés, y había pasado los últimos 6 meses preparándome para este momento exacto. La condescendencia, la duda, la burla apenas disimulada. Todo era parte del proceso cuando eras humano. Obtuve una puntuación del 97% en la evaluación táctica, señor, dije, manteniendo la voz firme. Sí. Sí. Agitó un apéndice quitinoso con desdén. Muy impresionante para una especie que solo descubrió el viaje más rápido que la luz hace 43 ciclos. Se inclinó hacia adelante, su aliento oliendo a amoníaco y vegetación podrida. ¿Sabe cuánto tiempo lleva el Imperio Sirex navegando por las estrellas, cadete? Aproximadamente 14.000 años estándar, señor. Precisamente. Se recostó, satisfecho. Y en ese tiempo, hemos refinado la guerra hasta convertirla en una forma de arte. La guerra del colectivo ha durado 6 siglos. 6 siglos. ¿Qué podría aportar su especie? Quería decírselo. Oh, como quería decírselo, pero en su lugar, simplemente dije, supongo que lo descubriremos, señor. El chasquido se intensificó. Ciertamente lo haremos. Despedida. 3 semanas después, me encontré en la IG de la Inquebrantable, una nave clase acorazado que hacía que los buques de guerra más grandes de la Tierra parecieran juguetes de niños. La nave se extendía casi 4 kilómetros de proa a popa, erizada de cañones de plasma, sistemas de misiles y tecnología de escudos que podían desviar la energía equivalente a un pequeño sol. Mi compañera de litera era una Kaelin llamada Ara. Medía 2,4 metros de altura, cubierta de escamas que cambiaban entre púrpura y verde según su estado de ánimo, y poseía 4 brazos que la hacían excepcionalmente eficiente en, bueno, todo. Actualmente, estaban ocupados organizando su taquilla de armas con una precisión que haría llorar a un relojero suizo. Así que dijo sin volverse, tú eres la humana. Culpable. Están haciendo apuestas en la sala de recreo. ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo durarás? Finalmente se giró para mirarme, sus pupilas verticales contrayéndose. Las probabilidades actuales son de 3 a 1. No sobrevivirás a tu primer enfrentamiento. Me reí. Realmente me reí. ¿Solo 3 a 1? Casi me siento insultada. Las escamas de Ara ondularon en un patrón que no reconocía. Tienes un sentido del humor peculiar para alguien que podría morir pronto. Sí. Bueno, los humanos tenemos un dicho, si no puedes reírte de la muerte, ¿de qué puedes reírte? De la comida, de los rituales de apareamiento, de los escándalos políticos. Hizo una pausa. En realidad, nos reímos más que nada de los escándalos políticos. ¿Ves? Ya tenemos algo en común. La primera semana a bordo de la Inquebrantable fue una lección magistral de humildad. Todas las demás especies tenían ventajas que nosotros simplemente no poseíamos. Los sirexianos tenían sus ojos compuestos, dándoles una visión de casi 360 grados. Las Kaelin poseían tiempos de reacción que hacían que los reflejos humanos parecieran que nos movíamos por melaza. Los ingenieros Coriel podían interactuar directamente con los sistemas de la nave a través de enlaces neuronales biológicos. Incluso los Pax, esos filósofos flotantes con apariencia de medusas, podían procesar datos tácticos a velocidades que ponían celosos a los ordenadores cuánticos. Y luego estaba yo. Altura promedio, fuerza promedio, velocidad promedio. Lo único notable de los humanos, según todas las especies que había encontrado, era nuestra terquedad y nuestra alarmante tendencia a crear lazos fuertes con literalmente cualquier cosa que se moviera. El comandante Brack, el sirexiano a cargo de nuestra división táctica, dejó esto muy claro durante nuestra primera sesión informativa. Cadetes, comenzó, su voz un zumbido áspero incluso a través del traductor. Son lo más bajo del barril, la escoria absoluta. Si fueran competentes, no estarían aquí.
Estarían en naves que importan. Ara se inclinó hacia mí. Es muy motivador. Ya veo por qué lo pusieron a cargo de la moral. Los ojos de Brack giraron en nuestra dirección. Algo gracioso, cadetes. No, señor, respondimos al unísono. Bien, porque no hay nada gracioso en su asignación. El colectivo ha estado avanzando en el sector meridiano durante los últimos 3 ciclos. Hemos perdido 17 naves. 17. ¿Y saben por qué? Silencio. Porque tienen algo que nosotros no. Algo que les da una ventaja en cada enfrentamiento. Hizo una pausa para darle efecto. Puntería predictiva cuántica. Pueden calcular nuestros movimientos antes de que los hagamos. Cada maniobra evasiva, cada decisión táctica, ya están 3 pasos por delante. Un cadete coriel llamado Kael levantó uno de sus 7 dedos. ¿Cómo lo contrarrestamos, señor? No lo hacemos, dijo Brack rotundamente. Morimos lentamente, de forma costosa, pero morimos de todos modos. A menos que... La pausa se alargó. Había aprendido que los sirexianos eran dramáticos por naturaleza, pero esto era demasiado. A menos que alguien pueda pensar en algo que no hayan calculado ya, algo impredecible. Sus ojos se fijaron en mí. Cadete Valdés, aquí vamos. Sí, señor. Su especie tiene fama de, ¿cómo decirlo?, comportamiento errático. Toma de decisiones irracionales, un completo desprecio por la probabilidad y las estadísticas. Algunos lo llamarían creatividad, señor. La risa chasqueante comenzó de nuevo. ¿Creatividad? Qué deliciosamente primitivo. Se acercó, cerniéndose sobre mi estación. Dígame, cadete, si se enfrentara a un enemigo que pudiera predecir cada uno de sus movimientos, ¿qué haría? Todos los ojos en la sala de reuniones se giraron hacia mí. Podía sentir el peso de su escepticismo, su certeza de que diría algo estúpido, algo humano. Así que lo hice. Haría algo tan monumentalmente idiota que ninguna inteligencia cuerda lo consideraría una opción viable, señor. Silencio absoluto. Entonces Ara empezó a reír. Un sonido como el de las campanillas de viento mezclado con un triturador de basura. Oh, ancestros, presérvenos. Va en serio. Brack me miró fijamente durante un largo momento. Él ve. Bueno, señor, los algoritmos predictivos funcionan analizando el comportamiento pasado, la doctrina táctica y las matrices de decisión racional. Calculan la probabilidad basándose en lo que tiene sentido, lo que es eficiente, lo que le mantiene vivo. Me encogí de hombros. Los humanos no siempre somos buenos en ninguna de esas cosas. Somos la especie que se ató a explosiones controladas solo para ver qué había en el espacio. Domesticamos lobos. Comemos plantas que evolucionaron para ser venenosas específicamente para evitar ser comidas. Si su enemigo puede predecir un comportamiento racional, sea irracional. Eso no es estrategia, interrumpió Kael. Eso es suicidio. Quizás, pero es un suicidio impredecible. Las mandíbulas de Brack trabajaron en silencio durante varios segundos. Interesante. Estúpido, pero interesante. Se volvió para dirigirse al grupo. Tienen 6 ciclos para prepararse. La Inquebrantable se unirá al grupo de batalla, defendiendo el puesto meridiano 7. La supervivencia es opcional. Morir con honor es obligatorio. Despedidos. Mientras salíamos, Ara se puso a mi lado. Sabes, todo el mundo piensa que estás loca, ¿verdad? Me decepcionaría si no lo hicieran. Las probabilidades acaban de cambiar, por cierto. 7-1 de que te mates haciendo algo espectacularmente estúpido. ¿Ves? Ya estoy superando las expectativas. Los siguientes 5 ciclos fueron brutales. Entrenábamos constantemente. Sistemas de armas, gestión de escudos, control de daños, procedimientos de abordaje. La iniciativa de defensa galáctica no creía en las curvas de aprendizaje. O te adaptabas o te expulsaban. Y si te expulsaban tan cerca de una zona de combate, simplemente te dejaban en la estación más cercana para que te buscaras la vida de vuelta a casa. Pasaba cada momento libre en los simuladores de artillería. Los cañones de plasma eran de emisión estándar, fiables y potentes.
Los sistemas de misiles requerían un enlace neural Coriel para funcionar a plena eficiencia. Así que esos estaban descartados. Pero, escondido en la bahía de armas auxiliares, encontré algo interesante. El cañón MAC, cañón de aceleración magnética, tecnología humana. Era primitivo para los estándares galácticos. Sin armas de energía, sin partículas exóticas, solo un gran cañón de riel que lanzaba una pieza de metal muy, muy grande, muy rápido, usando campos electromagnéticos. El tipo de arma que habría estado obsoleta para los estándares galácticos hace unos 4000 años. Era hermoso. No puedes estar hablando en serio, dijo Ara cuando se lo mostré. Completamente en serio. Esa cosa es antigua. El consumo de energía es enorme. El tiempo de recarga es abismal. Y dispara trozos de metal. Pronunció la última palabra como si le doliera físicamente. Trozo literal de mineral refinado, carburo de tungsteno, envuelto en un sabbat de uranio empobrecido, moviéndose aproximadamente al 4% de la velocidad de la luz. El plasma se mueve al 70% de la velocidad de la luz. Sí, pero el plasma puede ser desviado por los escudos. Esto, palmeé la carcasa del cañón con afecto. A esto no le importan tus escudos. Esto atraviesa tus escudos, atraviesa tu armadura y sale por el otro lado. Y luego sigue adelante. Las escamas de Ara cambiaron a un color que había empezado a asociar con la preocupación. ¿Cómo piensas apuntar eso? Esa cosa no tiene un sistema de puntería predictiva. Lo haré manualmente. ¿Manualmente? Sí. Vas a apuntar manualmente un arma que dispara proyectiles al 4% de la velocidad de la luz, teniendo en cuenta la velocidad relativa, los campos gravitacionales y los patrones de evasión del objetivo. Ese es el plan. Las probabilidades acaban de cambiar de nuevo. 12-1 en mi contra de sobrevivir. No, en tu contra de estar cuerda. El ciclo 6 llegó con toda la fanfarria de una ejecución inminente. La inquebrantable salió del viaje más rápido que la luz al borde del sector meridiano, e inmediatamente todas las alarmas de la nave empezaron a gritar. El colectivo había traído amigos. Me até a la estación de artillería, mis manos moviéndose a través de la secuencia de inicio con eficiencia practicada. A mi alrededor, los otros cadetes se apresuraron a sus posiciones. Los veteranos se movían con la calma de la experiencia, pero podía ver la tensión en sus movimientos. Esto no era un simulacro. Múltiples contactos. Grupo de destructores del colectivo. 4 naves capitales. 23 fragatas de escolta. Se mueven para interceptar. La voz del oficial de sensores crepitó por el intercomunicador. La voz del comandante Brack cortó la charla. Todas las baterías, prepárense para atacar a mi señal. Escudos al máximo. Defensa de punto en línea. La pantalla de visualización se iluminó con datos tácticos. Las naves del colectivo eran cosas elegantes, todas ángulos agudos y metal oscuro. Se movían con una gracia casi orgánica, sus formaciones cambiando y adaptándose como un cardumen de peces depredadores. «Están lanzando», gritó alguien. Misiles, cientos de ellos, estelas de propelente surcando el vacío como mortales fuegos artificiales. Defensa de punto, ataque a todas las naves, patrón evasivo, Delta 7. La inquebrantable se sacudió cuando sus sistemas defensivos automatizados abrieron fuego. Ráfagas de plasma y redes láser crearon una telaraña de luz entre nosotros y la munición entrante. La mayoría de los misiles murieron en los primeros segundos. La mayoría, no todos. Los impactos llegaron como martillazos. Nuestros escudos se encendieron, las lecturas de energía se dispararon al rojo. En algún lugar profundo de la nave, algo explotó. Las luces parpadearon. ¡Fuego de vuelta! Todas las baterías. Observé cómo nuestros cañones de plasma escupían furia al enemigo. Hermosas corrientes de partículas sobrecalentadas, guiadas por ordenador, matemáticamente perfectas y completamente predecibles. Las naves del colectivo ya se estaban moviendo. Sus sistemas de puntería cuántica calculaban nuestras soluciones de disparo incluso antes de que apretáramos los gatillos. La mitad de nuestros disparos fallaron por completo. La otra mitad salpicó inofensivamente contra sus escudos. Se están adaptando a nuestros patrones, el oficial táctico sonaba asustado.
Las soluciones de disparo están siendo contrarrestadas en tiempo real. Cambien a puntería manual, ordenó Brack. Señor, la puntería manual contra algoritmos predictivos es. Soy consciente de la futilidad. Háganlo de todos modos. Fue entonces cuando activé el cañón Mac. El consumo de energía fue inmediato y notorio. Las luces se atenuaron en mi sección mientras los condensadores del arma comenzaban a cargarse. Las bobinas magnéticas zumbaban, acumulando el tipo de energía usualmente reservada para los propulsores de salto. Cadete Valdés. La voz de Brack crepitó en mi oído. ¿Qué está haciendo? Esa arma no está autorizada para. Con respeto, señor, estoy haciendo algo estúpido. No me refería literalmente. La retícula de puntería apareció en mi visión, superpuesta en la pantalla táctica. Sin asistencia de ordenador, sin algoritmos predictivos, solo yo, una mira y un montón de física que más me valía hacer bien. El destructor líder del colectivo se movía, tejiendo a través de nuestro fuego defensivo con desprecio y facilidad. Sus escudos estaban a plena potencia. Sus armas se estaban cargando para otra descarga. Todo en su comportamiento gritaba superioridad calculada. Apunté 12 grados por delante de su posición actual. No dónde estaban, no dónde estarían según los patrones evasivos predecibles, sino dónde estarían si viraran en zig en lugar de en zag. Si tomaran la decisión irracional. Mi dedo flotaba sobre el botón de disparo. ¿A qué esperas?, gritó Ara desde su estación. ¿Tiempo? No tenemos tiempo. El destructor del colectivo comenzó su giro. Estribor, patrón de evasión estándar. Exactamente lo que los algoritmos predecirían. Disparé. El cañón Mac rugió. Bien, eso no es técnicamente exacto. En el espacio, nada ruge. Pero dentro de la nave, el pulso electromagnético fue suficiente para hacer temblar los dientes y hacer gritar a la electrónica. El proyectil de carburo de tungsteno, que pesaba poco más de 2 toneladas, se lanzó por el cañón y salió al vacío. Durante 3,7 segundos, no pasó nada. Luego, el destructor del colectivo, en lo que solo puedo asumir que fue una suerte espectacularmente mala o el sentido del humor del universo, ejecutó una corrección de rumbo de emergencia, no parte de ningún patrón estándar, una improvisación basada en sus cálculos cuánticos, detectando alguna amenaza desde un vector completamente diferente. Giraron directamente hacia mi disparo. La bala de tungsteno los impactó en el medio de la nave al 4,2% de la velocidad de la luz. Sin escudos, sin desviación, solo 2 toneladas de metal furioso encontrándose con varios miles de toneladas de nave espacial. El resultado fue espectacular. El destructor no explotó tanto como se desintegró. La energía cinética fue tan enorme que la nave simplemente dejó de ser un objeto cohesivo. Se convirtió en una nube de escombros en rápida expansión, metal fundido y lo que realmente esperaba que no fuera nadie importante. Todo el enfrentamiento se detuvo. Ambos bandos, por un momento, dejaron de disparar y miraron. Ella acaba de, comenzó Ara. Ese fue un disparo de 1 en 1.000.000, susurró Kael. Imposible, respiró el oficial táctico. La voz del comandante Brack llegó, tranquila y mesurada. Cadete Valdés, haga eso de nuevo. Sonreí. Con gusto, señor. El cañón Mac comenzó a cargarse para la segunda ronda, y en algún lugar en el fondo de mi mente, pude escuchar cómo cambiaban las probabilidades de las apuestas. Esto iba a ser divertido. La flota del colectivo flotaba en el espacio como depredadores, dándose cuenta de repente de que su presa tenía dientes. Durante aproximadamente 4,3 segundos, según la lectura táctica, absolutamente nadie se movió. Fue como si todo el campo de batalla hubiera decidido colectivamente tomar aliento y reconsiderar sus decisiones de vida. Luego se desató el infierno. Todas las naves del colectivo se están reposicionando. La voz del oficial de sensores subió 2 octavas. Están recalculando los vectores de combate. Esperen, se están dispersando. Patrón de dispersión máxima. Observé la pantalla táctica mientras las naves enemigas se dispersaban como pájaros asustados. Sus formaciones apretadas y eficientes se disolvieron en el caos mientras cada capitán aparentemente decidía que estar cerca de sus colegas era una sentencia de muerte. Bueno, murmuró Ara por el intercomunicador, ciertamente has llamado su atención.
Ese es el primer paso, respondí, observando cómo el indicador de carga del cañón Mac avanzaba lentamente hacia la potencia máxima. 30 segundos. 29, 28. La voz del comandante Brack retumbó por todos los canales. Todas las naves, aprovechen la ventaja. Están desorganizados. Ataquen ahora. La inquebrantable avanzó, y sentí la cubierta vibrar mientras nuestros motores principales nos impulsaban hacia la formación enemiga dispersa. A nuestro alrededor, el resto del grupo de batalla la siguió, sus baterías de plasma iluminando el vacío con chorros de furia sobrecalentada. Esta vez, los disparos conectaron. Sin sus formaciones predictivas, sin la certeza matemática de sus sistemas de puntería cuántica, las naves del colectivo eran vulnerables. Nuestros cañones de plasma atravesaron escudos que estaban angulados para los vectores equivocados. Los misiles encontraron objetivos que no habían calculado los patrones de evasión adecuados. No fue una masacre. Todavía no. Pero la marea estaba cambiando. Cadete Valdés, estado de su antigüedades, exigió Brack. 15 segundos para carga completa, señor. Que sean 10. Así no funciona la física, señor. Entonces haz que la física funcione más rápido. Redirigí la energía del soporte vital de mi estación. La temperatura bajó inmediatamente, formándose escarcha en mi consola. Mi aliento se empañó en el aire repentinamente gélido. 11 segundos. 10, 9. Adquisición de objetivo, dije, mis dientes comenzando a castañear. Fragata del colectivo, rumbo 270, marca 15. Intentan flanquear a nuestro crucero de apoyo. La fragata era más pequeña que el destructor, pero más rápida. Navegaba por el espacio con el tipo de gracia que hablaba de una excelente ingeniería e incluso mejores pilotos. Sus armas ya se estaban cargando, las soluciones de puntería fijadas en la IGD desafiante, un crucero Kaelin que había tenido mejores décadas. Apunté no a donde estaban, no a donde estarían según cualquier doctrina táctica sensata, sino a donde irían si de repente decidieran que su curso actual era un suicidio y realizaran una retirada de emergencia. Estás apuntando al espacio vacío, observó Kael desde su estación. Confía en mí, eso es lo que me preocupa. El cañón Mac disparó de nuevo. La nave se sacudió con el retroceso. El proyectil de tungsteno recorrió la distancia. Una pequeña mota de metal moviéndose lo suficientemente rápido como para hacer llorar a Einstein. La fragata del colectivo continuó su ataque. Sus cañones de plasma abrieron fuego. Rayos azules brillantes de muerte alcanzando a la desafiante. Y luego, porque el universo aparentemente amaba la ironía, detectaron algo. Tal vez fue un fantasma de sensor. Tal vez fue un campo de escombros errante. Tal vez sus ordenadores cuánticos calcularon alguna amenaza que yo ni siquiera podía ver. Fuera lo que fuera, invirtieron el empuje con fuerza hacia la derecha, directamente en el camino de mi proyectil. La fragata se dobló por la mitad, literalmente. El proyectil de tungsteno los golpeó justo en la sección de mando, y la transferencia cinética fue tan violenta que la nave se dobló como si alguien hubiera intentado cerrar un libro de forma muy agresiva. La atmósfera se ventiló. Los incendios brotaron en el vacío antes de que el vacío los apagara. Las dos mitades cayeron en diferentes direcciones, ya muertas. Son dos, dijo Ara, su voz conteniendo algo que podría haber sido respeto u horror. Posiblemente ambos. ¿Cómo está haciendo esto?, preguntó alguien por el canal de comunicación general. No está apuntando, respondió otra voz. Está adivinando. No, dijo el comandante Brack lentamente. Está pensando como un humano, lo que aparentemente significa pensar como un lunático. Sonreí a pesar del frío que se me metía en los huesos. Prefiero el término creativamente desquiciada, señor. Anotado. Hágalo de nuevo. Los siguientes 20 minutos fueron los más intensos de mi vida. El cañón Max se convirtió en todo mi mundo. Cargar, apuntar, disparar, ver cómo la probabilidad y la suerte bailaban juntas en el vacío. A veces fallaba. En realidad, la mayoría de las veces fallaba. De 11 disparos, solo 4 conectaron. Pero esos 4 impactos eliminaron cada uno una nave del colectivo. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose. Dejaron de hacer correcciones de rumbo repentinas. Volaron en líneas rectas, negándose a desviarse,
convirtiendo sus sistemas predictivos cuánticos en grilletes en lugar de ventajas, lo que los convirtió en blancos fáciles para todos los demás. La Inquebrantable y su grupo de batalla desgarraron la formación del colectivo como lobos entre ovejas. El fuego de plasma destrozó naves que no podían esquivar. Los misiles rastrearon objetivos que volaban de forma demasiado predecible. Fue una carnicería. Se están separando, gritó el oficial de sensores. Las fuerzas del colectivo se están retirando a distancia de salto FTL. Un grito irregular de alegría se extendió por la nave. Habíamos ganado contra números superiores, contra tecnología que debería habernos dejado obsoletos. Habíamos ganado. Cese el fuego, ordenó Brack. Todas las baterías, bajen las armas. Déjenlos correr. Me desplomé en mi silla, el agotamiento me golpeó como una fuerza física. Mis dedos estaban entumecidos. Mi consola estaba cubierta por una fina capa de hielo. Pero estaba viva. Estábamos vivos. Cadete Valdés, a la cubierta de mando. La voz de Brack crepitó. Inmediatamente. Ara me miró a los ojos mientras me desabrochaba. Sus escamas habían cambiado a un color que había aprendido que significaba diversión. Intenta que no te hagan un consejo de guerra. No prometo nada. La cubierta de mando era un caos organizado. Los oficiales gritaban informes de daños. Los técnicos trabajaban en consolas humeantes. El olor a ozono y circuitos quemados flotaba en el aire. El comandante Brack estaba en el centro de todo. Sus ojos compuestos rastreaban múltiples lecturas simultáneamente. Me notó de inmediato. Cadete Valdés, 4 bajas confirmadas, un destructor y 3 fragatas, utilizando un arma que la mayoría de las especies retiraron antes de que descubriéramos el fuego. Sí, señor. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? ¿Cómo predijo sus movimientos? Sus sistemas de puntería cuántica deberían haber calculado cada resultado posible, cada decisión racional que pudiera tomar. Sin embargo, los golpeó de todos modos. Pensé en cómo explicarlo, cómo poner en palabras algo que era puro instinto, puro caos humano. Señor, sus ordenadores calcularon cada decisión racional, cada resultado lógico. Pero los humanos no siempre somos racionales. Somos la especie que inventó la ruleta rusa como entretenimiento. Saltamos de aviones perfectamente funcionales por diversión. Comemos comida tan picante que causa dolor físico porque disfrutamos de la sensación. Las mandíbulas de Brack chasquearon. ¿Su punto? Mi punto es que no estaba tratando de predecir sus movimientos basándome en la lógica. Estaba prediciendo basándome en el pánico, en el instinto, en el tipo de decisiones estúpidas e irracionales que cada especie toma cuando están asustados y desesperados y sus caros ordenadores les dicen que están a punto de morir. Me encogí de hombros. Apunté a dónde iría yo si estuviera aterrorizada y dejara de pensar. Resulta que el pánico es universal. El silencio se extendió por la cubierta de mando. Cada oficial me estaba mirando ahora. Finalmente, Brack hizo un sonido que el traductor interpretó como risa. El pánico es universal. Ancestros, presérvennos. Ella ha utilizado la psicología como arma. Se volvió hacia su oficial táctico. Nueva orden permanente. La cadete Valdés está autorizada a usar el cañón Mac a su discreción. Envíe su tasa de éxito al mando de flota con una recomendación. Señor. El oficial táctico parecía confundido. ¿Una recomendación para qué? Para que más humanos ocupen puestos de artillería. Si uno puede ser tan impredecible, imagine una batería entera de ellos. Me miró de nuevo. Despedida, cadete, e intente no volverse demasiado insufrible por esto. No prometo nada, señor. Llegué a la mitad del camino de regreso a mi estación antes de que se activara el intercomunicador de la nave. Atención a todos. Habla el capitán Taros. La voz del capitán Coriel era grave, desgastada por años de combate. Hoy, nos enfrentamos a un enemigo que debería habernos destruido. Su tecnología, sus tácticas, todo en ellos era superior. Pero teníamos algo que ellos no. Teníamos imprevisibilidad. Teníamos caos. Teníamos una humana que decidió que la mejor solución táctica era lanzar rocas muy, muy rápido.
Las risas ondularon por los canales de comunicación. Que esto sirva de lección. La iniciativa de defensa galáctica tiene éxito no porque todos seamos iguales, sino porque todos somos diferentes. Cada especie aporta algo único a la lucha. Incluso la especie más nueva, extraña e inexplicable que de alguna manera nos convenció de que las explosiones controladas eran una forma válida de propulsión. Una pausa. Bien hecho, inquebrantable. Bien hecho. El intercomunicador se apagó, y sentí algo cálido en mi pecho. Orgullo, tal vez. O posiblemente solo los calentadores volviendo a funcionar después de que desviara la energía de vuelta al soporte vital. Ara me esperaba en mi estación con 2 recipientes de lo que los Kaelin llamaban refresco y lo que yo llamaba ácido de batería con delirios de ser una bebida. Por la humana, dijo, levantando su recipiente. Por 2 ideas terribles que de alguna manera funcionan, le respondí. Bebimos. Era horrible. Mis papilas gustativas organizaron una pequeña rebelión. Pero el calor era real, y también la camaradería. Las apuestas están muy confundidas, mencionó Ara casualmente. Se suponía que ibas a morir heroicamente y en cambio te convertiste en una leyenda menor. Varias personas me deben una cantidad significativa de dinero. ¿Apostaste por mi supervivencia? No, aposté a que harías algo tan monumentalmente estúpido que de alguna manera tendría éxito a pesar de toda lógica y razón. Las probabilidades eran fantásticas. Me reí. Realmente me reí, el estrés, el miedo y la adrenalina de la última hora finalmente encontraron una salida. Me alegro de haberte ayudado con tu situación financiera. Has ayudado a más que eso. Hizo un gesto alrededor de la bahía de artillería donde otros cadetes me hacían gestos de respeto. Incluso Kael ofreció una sonrisa tentativa con 3 de sus bocas. Mostraste a todos que ser diferente no es una debilidad, que la especie más nueva puede estar al lado de la más antigua, que los humanos, a pesar de toda su locura, podrían realmente pertenecer aquí. Solo una cadete, dije suavemente, recordando las palabras del oficial de reclutamiento. No, corrigió Ara. No solo cualquier cosa. Eres Lena Valdés, la humana que cargó su cañón y reescribió cómo pensamos la guerra. Asúmelo. Los siguientes días fueron extraños. Pasé de ser el objeto de burla a algo completamente diferente. No respeto, todavía no, pero definitivamente interés. Otros cadetes preguntaron sobre tácticas humanas. Los oficiales solicitaron mi opinión sobre estrategias poco convencionales. Incluso el comandante Brack dejó de referirse a mi arma como esa atrocidad primitiva y comenzó a llamarla el sistema MAC, pequeñas victorias. Al 5.º día después de la batalla, recibí una citación a la sala de mando del capitán. El capitán Taros era una figura imponente, sus 7 brazos moviéndose constantemente, sus puertos neuronales brillando con conexiones activas de la nave. Parecía que alguien había construido un capitán de nave espacial con piezas de repuesto y disciplina militar. Cadete Valdés dijo sin preámbulos. El mando de flota ha revisado su desempeño. Mi estómago se encogió. Señor, quieren expandir el programa. Más humanos en posiciones tácticas. Más énfasis en la doctrina de guerra impredecible. Lo llaman la iniciativa del caos. Uno de sus brazos señaló una pantalla holográfica. Ha sido seleccionada para ayudar a entrenar al primer lote. ¿Yo? Señor, solo he estado en combate una vez. Todavía soy una cadete. Precisamente. No tiene una doctrina formal que desaprender, ni décadas de patrones predecibles que romper. Es exactamente lo que necesitamos. Se inclinó hacia adelante. El colectivo ha dominado esta guerra durante 6 siglos porque podían predecirnos. Ahora nos ha mostrado cómo ser impredecibles. Eso no solo es valioso, cadete, eso es ganar guerras. Me quedé allí tratando de procesarlo, yo entrenando a otras personas después de 3 semanas de servicio. Permiso para hablar libremente, señor. Concedido. Esto es una locura. Sí, asintió el capitán Taros. Muy humano de nuestra parte, ¿no es así? A pesar de mí misma, sonreí. Supongo que sí, señor. Zarpará en 3 ciclos. Preséntese en la instalación de entrenamiento de la estación base 7. ¿Y cadete? Me miró con sus 7 ojos. Que nadie le diga qué es,
solo una cadete, nunca más. Es una soldado de la Iniciativa de Defensa Galáctica. Se lo ha ganado. Asúmalo. Sí, señor. Salí de la sala de mando aturdida. El pasillo parecía diferente de alguna manera, más brillante. Los otros miembros de la tripulación con los que me crucé ofrecieron asentimientos o palabras de saludo. Ya no era invisible. Ya no era el divertido experimento humano. Era parte de la tripulación. Ara me encontró mirando por una portilla de observación, viendo las estrellas pasar mientras viajábamos a nuestra próxima asignación. Así que preguntó, ¿deber de entrenamiento? Quieren que enseñe a otros humanos a ser impredecibles. ¿Puedes enseñar eso, honestamente? No tengo ni idea, pero aparentemente lo vamos a averiguar. Me giré para mirarla. ¿Y tú? ¿Yo? Me han asignado a tu grupo de entrenamiento. Alguien necesita evitar que mates a tus estudiantes con tus ideas terribles. No son terribles. Solo parecen terribles hasta que funcionan. Eso es lo que significa terrible. Nos quedamos allí, dos especies completamente diferentes de mundos separados por miles de años luz, unidas por la guerra y las circunstancias y la pura broma cósmica que era el servicio militar. Oye, Ara. Sí. Gracias por creer en mí cuando las probabilidades decían que fracasaría. Sus escamas ondularon a través de varios colores antes de establecerse en algo que parecía casi dorado. Lena, soy Kaelin. Tenemos un dicho, al universo no le importan las probabilidades. Le importa quién está dispuesto a desafiarlas. Colocó una de sus 4 manos en mi hombro. Tú las desafiaste. Las reescribiste. Hiciste que todos, desde los almirantes hasta los adversarios, reconsideraran lo que es posible. Solo disparé un arma. No, cambiaste mentes. Demostraste que la voz más nueva en la Iniciativa de Defensa Galáctica merece ser escuchada. Eso vale más que cualquier arma. Volví a mirar las estrellas, la vasta e infinita oscuridad entre ellas, y pensé en el futuro, en los humanos que seguirían, en las tácticas que desarrollaríamos, en el caos que traeríamos a una guerra que se había vuelto aburrida con la previsibilidad. Me habían ridiculizado, me habían llamado solo una cadete, habían asumido que fracasaría. Había cargado mi cañón y les había demostrado lo contrario. Y esto era solo el principio. En algún lugar allá afuera, el colectivo se estaba reagrupando, recalculando, tratando de incluir la imprevisibilidad humana en sus preciados algoritmos cuánticos. Pero ya habían cometido su primer error. Asumieron que podíamos ser calculados en absoluto. Los humanos no seguimos algoritmos. Escribimos nuestras propias reglas. Las rompemos inmediatamente. Convertimos los desastres en victorias y hacemos que lo imposible parezca fácil a través de una pura negativa obstinada a aceptar la palabra no. La Iniciativa de Defensa Galáctica acababa de adquirir su arma más peligrosa. No cañones de plasma ni ordenadores cuánticos ni propulsores más rápidos que la luz. Había adquirido el ingenio humano, el caos humano, el desafío humano frente a probabilidades imposibles. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Sonreí a mi reflejo en la portilla de observación, viendo no a una cadete ridiculizada, sino a una soldado que había encontrado su lugar entre las estrellas. Así que dijo Ara a mi lado, ¿qué idea terrible vas a enseñar? Primero, pensé en ello, en todas las cosas maravillosamente estúpidas, brillantemente insensatas, típicamente humanas que podríamos hacer para que los sistemas predictivos del colectivo tuvieran un aneurisma computacional. Estoy pensando que empezamos con algo simple, dije. ¿Alguna vez has oído hablar de un pase Hail Mary? ¿Un qué? Es un término deportivo humano. Básicamente, significa lanzar todo lo que tienes a un objetivo sin expectativas reales de éxito. Solo esperanza y desesperación. Las escamas de Ara cambiaron a un color que había aprendido que significaba preocupación. Eso suena horrible. Sí, estuve de acuerdo, sonriendo aún más. Realmente lo es. Detrás de nosotros, la Inquebrantable continuó su viaje a través de las estrellas, llevando una tripulación que estaba aprendiendo una valiosa lección. Que a veces las mejores tácticas no estaban en ningún manual. Que a veces la victoria no venía de seguir las reglas, sino de encontrar a alguien lo suficientemente loco como para ignorarlas por completo. Me habían llamado solo una cadete. Les había mostrado lo que podía hacer una cadete.
Ahora les mostraría lo que podía hacer una división entera de humanos. El colectivo no sabría que les golpeó. Y honestamente, nosotros tampoco. Esa era la belleza del caos. Nadie,